Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay algunos principios, ¿cierto? Y a medida que leemos el libro de Colosenses vamos encontrando principios que nos ayudan y que juegan un papel importante en la vida de cada creyente y en este libro. Una de ellas es que de rodillas somos más eficaces, de rodillas somos más altos, más fuertes, de rodillas siempre será mejor. Lo otro que siempre he enseñado es que ningún creyente ha sido llamado a vivir una vida solitaria, sino una vida en armonía y en compañía del uno con el otro. Y que andar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios. Y que vivir la vida cristiana es permitir al Señor que Él viva la vida en nosotros y por nosotros. Cuando leemos el libro de Colosenses, hermanos, vemos también que en el libro en Efesios, Pablo describe el cuerpo de Cristo, la iglesia. En Colosenses presenta a la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Por medio de su carta a la iglesia, en Colosas, Pablo muestra que Jesucristo ocupa el lugar en todo y que la prioridad suprema de todo cristiano debería ser reflejarlo a Él, mostrarlo a Él. Él no es una deidad entre muchas deidades. Él es la imagen misma de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hermanos queridos, y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuáles son las maneras en que Cristo es único e insuperable? Aunque el apóstol Pablo no presenta una lista de las características, dones o perfecciones de Dios, lo que nos ofrece sí es impresionante. Jesús es la encarnación del Dios Todopoderoso, el creador eterno de todo lo que existe y el que sustenta todas las cosas. Y una de las cosas más importantes que muestra este libro es que podamos nosotros reflejar a Dios en nuestro andar diario. Si bien la mitad del libro muestra la vida doctrinal que debiera llevar el cristiano, pero en la segunda mitad del libro nos muestra la parte práctica del Evangelio, no solo la parte intelectual. Primero la parte intelectual y doctrinal para conocer las bases del Evangelio, pero la segunda mitad tiene que ver con la vida diaria, reflejando a Cristo en cada una de las acciones. Pablo tenía como costumbre el impregnar las epístolas con oraciones. La vida de Pablo es una vida de oración, no solamente una vida misionera, apostólica, es una vida que la mayor parte de su tiempo lo llevó en la intercesión. Cada una de las epístolas que presenta está impregnada con súplica y diciendo más de alguna vez: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de gloria. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 1, el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. La oración transformadora, la oración que cambia todas las cosas. Hoy en día la gente dice: si está todo predestinado, ¿para qué orar? No, indudablemente Dios trabaja a través de la oración. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre tiene una causal y está en la voluntad de Dios, que podemos orar por todo aquello que es bueno y que honra al Señor. Nosotros cuando miramos la Biblia tenemos que tener la misma actitud, hermanos y hermanas. Debemos interceder por otros de acuerdo con la voluntad de Dios y creer, tener una fe verdadera, genuina, que Él nos dará la respuesta a nuestras oraciones. Como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de oración tiene que estar en comunión con la vida de fe, ya que si pedimos no creyendo no logramos nada. Porque el que pide dudando es como la ola del mar, es inestable, inseguro. Un hombre de doblado ánimo es inconstante en todo su camino, nunca logrará el objetivo. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía claro esto. Quería que Pablo incluía en oraciones poderosas en sus cartas. Encontramos una de ellas en Colosenses, en el capítulo 1, que estamos leyendo, versículos 9 al 12. En 7 peticiones, Pablo cubre cada área de nuestras vidas que necesitan el toque del Señor en el diario vivir. 7 cosas o 7 peticiones. Y Pablo las declara aquí desde el versículo 9 al 12. Aunque el capítulo 1 tiene mucho más versículos, pero en cuanto a la oración, están reflejadas en esos versículos. Y la primera la encontramos en el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 7 peticiones clave, hermano. La primera, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El deseo de Dios es que andemos en su voluntad y obedezcamos. Por eso, conocer el plan de Dios para nuestra vida es un tesoro incalculable, hermano. Pues nos librará de perder tiempo, perder días, meses o años tratando de hacer cosas que le agraden a Dios, pero muy lejos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Todos los ministerios, dones y talentos necesitan la dirección de Dios para saber qué hacer a lo largo de la vida. Y es por eso que debemos pedirle a Dios que nos llene con el discernimiento espiritual a medida que andamos en su voluntad y estudiamos su palabra. Necesitamos entender esto, el discernimiento espiritual. Una persona puede llegar a tener un conocimiento, pero nunca llegar a entender su ministerio ni cuál es su labor en medio de la sociedad, ya que la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra, y tiene una labor en medio de nuestra sociedad, no solamente para congregarnos y estudiar y crecer en el conocimiento. Esa es la parte básica solamente. Pero está la otra mitad que habla el libro Colosenses, la vida práctica del Evangelio. Por eso que Pablo llena o salpica sus epístolas con oración, las impregna para que el Padre de Gloria llene toda sabiduría, conocimiento, para que sean abiertos los ojos, el entendimiento, para comprender la voluntad perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo primero es que seamos llenos del conocimiento. Esto quiere decir que debemos pedirle a Dios discernimiento. ¿Para qué? Para no perder el tiempo, para no perder los años, para estar en el tiempo del quien nos necesita, para que podamos entender y comprender lo que Dios desea y no perder tiempo, aprovechando bien el tiempo. Así que lo primero, hermano, que enseñan estas peticiones, estas 7 peticiones que tiene el apóstol Pablo, es que podamos ser llenos del conocimiento. Y la razón por la cual quiere que seamos llenos de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual es para que podamos entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si bien debemos congregarnos, debemos estudiar, pero esa es la parte básica. La otra tiene que ver cómo desarrollo mis dones, mis talentos, no solamente dentro del grupo cristiano, sino también en medio de la sociedad. Lo segundo es en el versículo 10. Y dice,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Significa que nuestra conversación, nuestras conductas, nuestros modales, nuestras acciones honren al Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que por causa de nosotros el nombre de Jehová es blasfemado. ¿Y cómo podemos andar en esta actitud digna del Señor? En la vida de comunión diaria que tenemos, lograremos controlar nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros modales. Hay todo un mundo que lo está observando, que el apóstol Pablo está preocupadísimo, no solamente que tengamos el discernimiento necesario para desarrollar los ministerios y dones, sino que también ahora para que andemos como es digno del Señor, honrándole en todo, en el diario vivir. Jesús vivió una vida, hermanos, sin mancha, que es exactamente como nosotros debemos andar, como deberíamos procurar vivir, como es digno del Señor, honrándole en todo. Muchos cristianos son conocidos en sus trabajos en diferentes lugares, ¿sabe? No tanto porque predican el Evangelio, porque van con una Biblia o porque lo ven congregarse, sino que sus acciones, sus modales, sus conductas, sus palabras, no religiosidad, no una actitud religiosa, muestra que son diferentes. Hasta que llegan a preguntar, ¿usted es creyente? Y lo hacen porque ven que hay algo diferente. Indudablemente se está reflejando la luz, la sal de la tierra. Lo segundo, entonces, en estas 7 peticiones de Pablo, es que andemos como es digno del Señor, honrándole en todo, llevando una vida que está impregnada con el honor. La gente se siente impresionada cuando ve personas con ese tipo de modal, honrado, en sus negocios, en todo lo que hace. La gente está observando. Nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos está observando nuestras acciones. No sirve solo con decir que uno es creyente, congregante, porque la gente no ve nuestras palabras, la gente ve nuestras acciones y nos están mirando al diario vivir. Así que lo segundo sería que andemos como dignos del Señor. ¿Siente usted que camina como es digno del Señor? En sus palabras, en sus acciones, en su casa y donde quiera que va. ¿Honra al Señor sus acciones? ¿Honra al Señor mis acciones? Lo tercero está en el mismo versículo 10 y que dice que agradándole en todo. Primero que andéis como digno del Señor, sin mancha. Pero ahora dice agradándole en todo. El apóstol Pablo animó a los creyentes que vivieran vidas que honraran a Dios, obedeciéndole siempre y siendo excelente en su andar como cristiano. Y este de agradándole en todo tiene que ver en muchas situaciones en la vida que vivimos. Muchas situaciones que son difíciles, conflictivas, que somos confrontados, que muchas veces somos atacados, la gente nos pone en presión de alguna manera para ver nuestras actitudes, pero dice que agradándole en todo. Y este agradarle en todo también tiene que ser en nuestro pensar. Pensamos siempre limpiamente, hablamos siempre limpiamente, actuamos siempre correctamente. Así que Pablo está muy preocupado por la iglesia de Colosas. Está preocupado porque no quiere que pierda el tiempo esta iglesia. Quiere que esta iglesia se desarrolle en sus dones, sus talentos, que tenga el discernimiento suficiente para entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuál es el propósito, cuál va a ser su impacto en medio de la sociedad. Que ande como digno del Señor, una vida santa. Pero lo tercero dice, agradándole en todo. Y ahí, hermano, tiene que ver en muchas situaciones de la vida. En cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada actitud, agradándole en todo. Y es muy difícil poderle agradar en todo si yo no tengo como centro a Jesucristo. Si mi vida no es una vida indudablemente de
del estudio de la palabra de Dios y no es una vida de comunión, de oración con Él, difícilmente voy a andarle agradando en todo, porque nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia de ir a lo negativo, a lo que no agrada al Señor. Lo cuarto está en el mismo versículo 10 y que dice: llevando fruto en toda buena obra. Que llevemos fruto en toda buena obra. La vida del cristiano debiera tener un impacto temporal mientras está en la tierra y un impacto eterno. Jesucristo dijo que en esto era honrado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y cuando hablamos del fruto estamos hablando de la paciencia, del gozo, de todas aquellas cosas que honran al Señor, llevando una vida de cristiano que tiene un impacto temporal y un impacto eterno. Debiéramos estar influyendo en quienes nos rodean para el reino de Dios. Y cuando una persona está influyendo con sus actitudes, su paciencia, cuando una persona está influyendo con sus frutos, indudablemente la gente se siente tocada por el Señor y quiere la gente de alguna manera acercarse a Dios. La gente era atraída por aquellos hombres y mujeres que tenían una actitud de frutos, acciones de frutos. Por ser uno de ellos era Bernabé. Dice la Biblia, según la opinión de la gente, y así lo dice la Biblia, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y muchos fueron agregados a la iglesia. Esta opinión que tenía la gente de Bernabé, porque era varón bueno, y la opinión que tenían los cristianos es que era lleno del Espíritu Santo, influyó que mucha gente pudiera acercarse a Dios. Una vida que tiene frutos, hermano, y tiene los frutos que dice Gálatas: gozo, paz, paciencia, fe, longanimidad. Son cosas que impactan a la sociedad y la gente dice: yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como ese hermano. Y en este sentido no podremos dar fruto mientras no estemos conectados con la vida verdadera. Y estar conectado con la vida verdadera no es solamente estudiar la palabra de Dios, es el tiempo de intimidad que pasamos solo con la vida verdadera, la fuente inagotable de toda bendición, de donde procede todos los frutos, o el fruto del Espíritu con todas sus características. La quinta dice, en el mismo versículo 10, la parte final dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre deberíamos luchar por tener una relación más profunda, más íntima con Dios, para que podamos tener no solamente el conocimiento, sino la revelación del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros fuimos llamados para ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, instruirnos en ella, para poder ayudar a muchos que se pierden, hermano, para crecer dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. La instrucción de Pablo a Timoteo es bien clara: preocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, reprende, exhorta, enseña, y que nadie tenga en menos tu juventud. Y nosotros sabemos lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, apta para instruir, redarguir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros vamos a impactar en la sociedad y esta sociedad va a conocer a Dios, realmente será en base al conocimiento de la palabra de Dios. La gente necesita conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de ahí que la Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento.
En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero en el capítulo 6, versículo 4, Oseas dice: porque misericordia quiero y pide conocimiento. Misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia y conocimiento producen un impacto en nuestra sociedad. En el 6 está en el versículo 11. Dice que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Necesitamos ser capacitados poderosamente para hacer la voluntad de Dios. No solamente el poder para echar fuera demonios, no solamente el poder para sanar enfermos, sino también para hacer la voluntad de Dios, para su gloria, para dar a conocer el Evangelio. Por eso que una de las cosas que se dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y en todos los confines de la tierra. Por lo tanto, una de las cosas que necesita todo maestro, todo predicador, todo líder, es haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su mensaje sea un mensaje que impacte en nuestra sociedad, para que la gente se convierta a Dios. Un mensaje con conocimiento, hermano, pero sin poder no va a producir nada. Pero cuando alguien habla con el poder del Espíritu Santo, este mensaje a nuestra sociedad va a impactar. Recuerde Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La oración transformadora que Pablo hacía apuntaba a que la iglesia tuviera discernimiento, que la iglesia anduviese como era digno del Señor, sin mancha, agradándole en todo, en cada acción, en cada palabra, en cada actitud, que llevara fruto en todo lugar donde fuera y que creciera en el conocimiento de Dios, que sea fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para predicar un evangelio transformador. No solo, como decía yo, para sanar enfermos y echar fuera demonios, sino también para que a través del evangelio el glorioso nombre de Dios sea glorificado, sea reconocido y tenga la seguridad que el Señor lo hará. Y lo último que está en Colosenses capítulo 1, el versículo 12, que dice que nuestras vidas expresen gozo, dando gracias al Padre por su gracia a nosotros. Nuestro amor por Dios debiera ser tan profundo, tan intenso, lleno del conocimiento de Dios, que no nos quede otra cosa que darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Si nosotros expresamos gozo, lo expresamos simplemente porque Dios está en nosotros. Nuestro amor por Dios debe ser profundo. Que no quede ninguna otra opción ni otro remedio que glorificar a Dios. Que el Señor reciba toda la honra, todo el reconocimiento. Para que las personas que escuchan se regocijen cuando vean que todo lo que estamos haciendo, sea de hecho o de palabra, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, así como Pablo tenía impregnada cada una de las epístolas, cada una de las iglesias, cada uno de los liderazgos, hoy día en este pensamiento la palabra de Dios nos invita. Ore por discernimiento, hermano. Ore para que entienda y no se le pase el tiempo. Y a lo mejor tenga un ministerio, tenga que cumplir alguna labor en la sociedad y se nos puede pasar el tiempo dentro de la iglesia y nunca llegamos con un mensaje donde Dios quería que llegáramos. Para esto necesitamos entonces el discernimiento, para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para discernir espiritualmente, para no perder el tiempo. Lo invito, así como también es una invitación en mi vida,
de que andemos como dignos al Señor. Dios nos ayude en medio de una sociedad corrupta, pecaminosa. Que agrademos a Dios en todo, hermano. Aunque el mundo muchas veces se va a burlar de nosotros, pero nuestra actitud en la sociedad, que llevemos fruto en todo momento para la gloria de Dios. En esto glorificado al Padre. Crezca en el conocimiento, siga estudiando para la gloria de Dios. Estudie la palabra de Dios, preocúpese de las misiones, evangelismo, evangelizar. Todo esto es importante, hermano. Porque así la gente es rescatada. Que reciba todo poder. Ora a Dios para que sea fortalecido en el hombre interior, para que reciba fuerza y poder. Y por esta causa Pablo doblaba su rodilla para que la iglesia sea fortalecido en el poder de Dios. Y que nuestra vida, hermanos, se mantenga siempre gozosa, dando gracias a Dios en todo momento. Yo deseo que Dios les bendiga, que este día sea un día de mucha bendición. Manténgase en oración. Vivimos tiempos difíciles, complicadísimos, y que el decaimiento espiritual a nivel mundial y nacional en la iglesia es tremendo, tremendo, tremendo. Sobre todo con las leyes que se nos vienen encima, yo le insto con mayor razón, lleve vida a oración. La oración que transforma es la oración que aquí Pablo hacía desde el versículo 9 al 12. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Nos rendimos delante del Señor, reconociendo que por Él somos y en Él nos movemos. Vamos a estar haciendo la oración final, incluyendo no como una rutina, sino como una tremenda necesidad el orar por nuestra nación. Nuestro deber es orar. Dios sabe cómo va a cambiar las cosas, cuándo lo va a hacer, pero nunca quede que nosotros no oramos. La oración es vital, de otra manera no tendría sentido orar. Y oraremos y agradeceremos a Dios, deseando que Dios de antemano ya les bendiga en todo sentido. Señor Jesús, al terminar este servicio, queremos presentarte a nuestra patria, a Chile, de norte a sur y de este a oeste. Presentarte nuestra nación, agradecerte porque hasta el día de hoy la has cubierto nuestras necesidades, pero también pedirte perdón por todos nuestros pecados, por las leyes que ya se han promulgado, que ya se han dictado, Señor, y que atentan contra tu principio, contra la moral, contra tu estatuto. Señor, te pedimos perdón como nación, porque de una u otra manera como chilenos estamos vinculados a todo lo que suceda. Señor, te pedimos que tengas misericordia Chile, porque sé que todo esto va a traer consecuencias nefastas que se verán en corto tiempo. Te pido que fortalezca, guarda a la iglesia para los tiempos que se nos vienen y las leyes que seguirán apareciendo, tiempo y cumplimiento final. Pero te pedimos que nos mantengan con esa longanimidad, con ese poder, con esa fuerza para permanecer en el tiempo, con toda paciencia, con toda fuerza, con ánimo, para perseverar a través del largo del tiempo y lograr el propósito tuyo. Te pedimos, Señor, que traiga salvación y restauración a Chile. Encomendamos para que la iglesia en Chile se levante. Oramos por nuestro hermano de la escuela misionera Jucún, oramos por nuestro hermano San Carlos Teuquilemo, por los hermanos que están en los hogares, por la familia, por los bebés que se están formando en los vientres, por los niños, por la fortaleza para las mamitas, por los padres y por cada uno de mis hermanos. Oramos por todo esto y agradecemos por este servicio en el nombre de Jesús. Amén.